Si usted tiene hijos jóvenes en la secundaria o el bachillerato, tendrá que involucrarse en una operación masiva de rescate para el tiempo en que el naturalismo haya contaminado su pensamiento. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Esta semana, el Dr. Zacharias dialoga sobre la necesidad de la apologética y las formas en las que ésta puede responder las preguntas sobre el cristianismo. Ravi Zacharias, con la primera parte de su mensaje, Apologética efectiva para el siglo XXI. Hace muchos años la palabra apologética era bastante desconocida. Si usted estaba en una escuela de posgrado o en un seminario, tenía familiaridad con el término, pero la disciplina en sí misma era relativamente desconocida. La disciplina de la apologética básicamente dice esto: es cómo aprender a dar una respuesta efectiva y la razón de la esperanza que está en usted, con gentileza y humildad, sin tener miedo de enfrentar la verdad y sin tener miedo de presentar una defensa y confirmación del Evangelio. Pero me parece fascinante cuán difícil se ha vuelto esta tarea, incluso en Occidente. Cuando usted va al Medio Oriente, se encuentra con perspectivas contrarias, se encuentra con cosmovisiones estridentes, aquellos que sacrificarán su vida y que tomarán todas las posiciones de ataque, que han hecho muy bien su tarea acerca de las demás cosmovisiones para poder defender la suya. Uno se acostumbra a esa hostilidad, a esa estridencia y al atrevimiento de aquellas cosmovisiones. ¿Quién hubiese imaginado que solo hace 5 años el ateísmo hubiese adquirido la hostilidad y la agresividad que tiene en nuestros tiempos? En efecto, se ha vuelto muy agresivo. Soy un erudito visitante regular en la Universidad de Oxford y parte de su equipo de investigadores. Así que voy allá 3 veces al año para dar conferencias y siempre hago algún foro al aire libre antes de comenzar mi conferencia. Recuerdo hace algunos años, cuando llegué allá, el bulldog del darwinismo y el naturalismo, esto es Richard Dawkins, quien escribió un libro llamado El espejismo de Dios. En ese día, en particular, este profesor de Oxford había escrito un artículo en el periódico haciendo un llamado a la posibilidad de que Oxford debería reconsiderar si realmente debería admitir estudiantes que crean en un creador. La audacia de esa perspectiva proviene de aquellos que se supone que deberían ser la personificación de la tolerancia. E irónicamente, él es profesor en esa universidad, cuyo lema es «El Señor es mi luz». Ya no importa. En la década de 1970, Malcolm Muggeridge dijo: «Es difícil resistir la conclusión que el hombre del siglo XX ha decidido abolirse a sí mismo. Cansado de la lucha de ser él mismo, ha creado aburrimiento de su propia afluencia, impotencia de su propia erotomanía y vulnerabilidad de su propia fuerza. Él mismo sopla la trompeta que derriba los muros de sus propias ciudades hasta que finalmente se educó en la imbecilidad, se drogó y contaminó a sí mismo para la estupefacción. Se vuelca sobre un agotado y golpeado viejo brontosaurio y se vuelve extinto. Ha creado aburrimiento de su propia afluencia. Nos volvimos afluentes y estamos tan aburridos al mismo tiempo. Impotencia de su propia erotomanía. Nos hemos vuelto tan eróticos en nuestras proclividades y en nuestros deseos y nos hemos vuelto impotentes ante los impulsos naturales. Hemos creado imbecilidad de nuestras ganancias. Hemos logrado tanto progreso y educación y, sin embargo, nos hemos vuelto tan imbéciles para las decisiones ordinarias. Y ahora estamos listos para volcarnos sobre un agotado y golpeado viejo dinosaurio para extinguirnos. Ahora, me gustaría hablarles sobre cómo hacer apologética en esta clase de escenario y en esta clase de cultura.
Hace algunos años el obispo John Reed de la diócesis de Sydney, en Australia, contó esta historia en un contexto totalmente diferente. No sé cuál era, pero pensé, cielo santo, qué ilustración tan precisa para el mundo postmoderno. Él habló sobre esto. 2 marineros australianos llegaron a Londres, se bajaron de su barco y esa noche entraron a un bar. Disfrutaron lo que la noche les ofreció y con un alto grado de ebriedad salieron del bar tropezando con sus pies. Cuando salieron, viéndose inestables, caminaron a una densa neblina londinense, completamente desorientados, tambaleándose, comenzaron a buscar ayuda y vieron a un hombre que se acercaba. Ellos no lo sabían, pero era un oficial naval inglés con muchas condecoraciones. Las medallas brillaban en su pecho. Y mientras el oficial naval se acercaba, uno de los australianos le dijo, «Oiga, amigo, ¿podría decirnos dónde estamos?» El oficial naval, muy ofendido, se inclinó hacia ellos y les preguntó, «¿Acaso ustedes no saben quién soy yo?» En ese punto, uno de los australianos le dijo al otro, «Estamos en un verdadero aprieto. Nosotros no sabemos dónde estamos y este hombre no sabe quién es». Si esa no es una descripción apropiada de la mentalidad postmoderna, entonces no sabría cómo más ilustrarla. No sabemos dónde estamos en la trayectoria de la historia y no sabemos quiénes somos como personas. Hace algún tiempo me invitaron a dar una conferencia en la Universidad Johns Hopkins. Estaban invitando a pensadores muy competentes de varias disciplinas, físicos, hombres y mujeres especializados en ingeniería genética y ese tipo de cosas. Yo era la voz evangélica en ese foro y la pregunta que estaban tratando de responder ese día era, ¿qué significa ser humano? Esto es fascinante. No sabemos quiénes somos, así que estamos buscando la respuesta. Si no sabemos lo que significa ser humano, ¿qué implica el hecho de que escribamos todos esos libros sobre el humanismo? ¿Qué significa? Pero eso es lo que está pasando. Realmente no sabemos quiénes somos. Permítame advertirle una cosa. Si usted tiene hijos jóvenes en la secundaria o el bachillerato, tendrá que involucrarse en una operación masiva de rescate para el tiempo en que el naturalismo haya contaminado su pensamiento. Recuerdo que un médico me dijo una vez, después de salir de un grave ataque al corazón, aunque era muy joven para tener uno, y yo le dije, ¿qué se siente tener un ataque al corazón? Y él respondió, es gracioso que lo pregunte, yo soy médico, soy especialista en manejo del dolor, y ahora mi pierna me duele, mi mano me duele, mi cabeza me duele. Es como si el yo y el dolor estuvieran desconectados. Rabbi, cuando estaba en medio de ese ataque al corazón, la única manera como podría describir lo que estaba atravesando es que yo estaba en el dolor. No podría decir que mi pecho dolía o que mi corazón estaba en un profundo dolor. Era como si el instrumento que se supone que debe generar la vida, el corazón, en lugar de ello generaba dolor, y yo era la personificación misma del dolor. Esa es una fascinante analogía de la cual hablar en la mentalidad posmoderna. Nosotros estamos en el dolor. Estamos en el mundo posmoderno. Si usted no lo cree, vaya a ver algunas de las películas que sus hijos ven y no se asuste con el lenguaje, porque ellos ni siquiera escuchan cuando están viendo la película. Con todo lo que está pasando, ni siquiera lo notan. Están en medio del dolor, están en la mentalidad. Ahora, me gustaría delinearle lo que ha ocurrido en las últimas décadas y luego volver hacia lo que creo que se necesita para que la Iglesia responda en esta clase de entorno. Si no lo hacemos, quedaremos envueltos en tremendas pérdidas de nuestros jóvenes y quedaremos involucrados, como suelo llamarlo, en la operación de rescate para tratar de volver a ganarlos. Alguien lo ha dicho de esta manera. En la década de 1950, los jóvenes perdieron su inocencia, se liberaron de sus padres por medio de trabajos bien pagados, automóviles, letras de canciones y música.
que gestaron un nuevo término, la brecha generacional. En la década de 1960, los jóvenes perdieron su autoridad. Era la década de protesta. Iglesia, Estado y padres fueron cuestionados y hallados insuficientes. Su autoridad fue rechazada, pero nada jamás lo reemplazó realmente. En la década de 1970, los jóvenes perdieron su amor. Era la década del yoísmo, dominada por palabras compuestas que comienzan con autoimagen, autoestima, autoafirmación. Se creó un mundo muy solitario. Los jóvenes aprendieron todo lo que se podía saber sobre el sexo, se olvidaron todo lo que se podía saber sobre el amor verdadero. Unos pocos tuvieron la valentía de decirles que había un mundo de diferencia. En la década de 1980, los jóvenes perdieron su esperanza. Despojados de inocencia, de autoridad y de amor, y plagados por el horror de una pesadilla nuclear, grandes cantidades en aumento de personas en esta generación dejaron de creer en el futuro. Quien quiera que haya escrito esto, lo terminó con la década de 1980, porque es un escrito que tiene unos 20 años o más. Tengo que añadirle esta postdata. En la década de 1990, los jóvenes perdieron su poder de razonar. Perdidos en el mundo del ciberespacio, personalizaron los objetos y totalmente subjetivaron la realidad. Perdieron el poder para razonar. Convirtieron en personas a las cosas y objetos e internalizaron o subjetivaron la realidad de modo que no hay forma externa para medir lo que es verdad, lo que es bueno o lo que es hermoso. Los cambios que han tenido lugar son marcados y dramáticos, y permítame hacer un bosquejo de algunos de ellos. El primer cambio es la popularización de la muerte de Dios. Ahora escúcheme con atención, porque es una oración complicada. Es la popularización de la muerte de Dios. La idea de que Dios murió fue popularizada por primera vez por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien nació en 1844 y falleció en 1900 a la edad de 56 años. Él fue el que hizo popular la frase «Dios está muerto». Irónicamente, el padre de Nietzsche era pastor. Sus dos abuelos habían sido pastores y Nietzsche dijo esto: «Dios sangró hasta morir a causa de los puñales de los filósofos. Él no podrá sobrevivir. Hemos borrado el horizonte. Habrá que encender linternas en horas de la mañana». Con esto, él se refería a que todo lo que nos daba perspectiva hasta ese punto había sido borrado por la filosofía. Ya no había punto de referencia. En un sentido, dijo que habría que encender linternas en horas de la mañana. Había que inventar juegos sagrados para de alguna manera darnos un poco de consuelo por este hecho que cometimos, que según él era el logro más grande que la humanidad había alcanzado, el haber matado a Dios. Y luego dijo lo siguiente: porque Dios había muerto en el siglo XIX, Nietzsche dijo que el siglo XX se convertiría en el más sangriento de la historia y que una locura universal estallaría. ¿Me escuchó? Debido a que Dios murió en el siglo XIX, el siglo XX se convertiría en el siglo más sangriento de la historia y una locura universal estallaría. El siglo XX vio más matanzas en campos de batalla que todos los 19 siglos anteriores juntos. Y ahora tenemos lunáticos con gatillos en sus manos que crean catástrofes mundiales. Lo más irónico es que Nietzsche pasó los últimos 13 años de su vida en un asilo para dementes. Su madre se sentaba junto a él mientras él atravesaba por semanas de demencia. Estaba en silencio y de repente comenzaba a hablar. En mi libro, titulado ¿Puede el hombre vivir sin Dios?, documenté esta historia. Nietzsche de repente se ponía a hablar. ¿Y sabe qué palabras salían de su boca? Versículos de la Biblia que él había aprendido en su juventud.
La locura universal fue un presagio en la demencia de su propia mente, en la que Dios estaba muerto. Pero esto es lo que quiero que usted entienda y debe estar pendiente de lo que estoy tratando de decir. Cuando personas como Nietzsche escribieron, nos advirtieron de las ramificaciones. Incluso Darwin lo dijo en su libro El origen del hombre. Y dijo, si lo que estoy postulando científicamente resulta ser verdadero, que la naturaleza se lee en verdades y garras, las ramificaciones filosóficas son mortales. La violencia desenfrenada hará de las suyas. Ellos nos advirtieron sobre esto. Así que había al menos un sentido de humildad marginada de que las implicaciones de matar a Dios traían toda clase de ideas que tenían ramificaciones con las cuales la humanidad tendría que ponerse a cuentas. Pues ya no es así. Los ateos son descarados. Sam Harris, un estudiante de neurología, en sus estudios postdoctorales en Stanford, escribió un libro titulado El fin de la fe, al cual respondí con mi libro El fin de la razón. Sam Harris, en una entrevista por televisión, dijo que si tuviera la opción de erradicar las violaciones o erradicar a Dios de la conciencia humana, él preferiría erradicar a Dios. Al agitar una varita mágica, dijo él, preferiría vivir con la realidad de una violación que con la realidad de la religión y los estragos que ha creado. Permítame leerle lo que dijo Richard Dawkins en un programa de televisión. Este es un artículo sobre un programa de televisión. Dijo, por ejemplo, hay un chef bien conocido en la televisión que hizo una hazaña al cocinar una placenta humana y servirla como paté. ¿Escuchó bien? Este chef cocinó placenta humana y la sirvió como paté, frita con cebollas, ajo, jugo de limón y otros ingredientes. Todos dijeron que estaba delicioso. El mismo padre del bebé se sirvió 17 veces. Un científico no puede señalar, como lo ha hecho Dios, que este es en realidad un acto de canibalismo, lo que es peor, puesto que la clonación es un tema tan actual en este momento, debido a que la placenta es un verdadero clon genético del bebé, el padre en realidad estaba comiéndose el clon de su propio bebé. Ahora escuche esta increíble declaración del ateo Dawkins. La ciencia no puede decir si es correcto o incorrecto comer el clon de su propio bebé, pero sí puede decirle qué es lo que en realidad está haciendo. Entonces, usted puede decidir por sí mismo si piensa que es correcto o incorrecto. ¿Se da cuenta de lo que él estaba diciendo? Por medio del trazo de una pluma, dijo que la ciencia puede decirle lo que usted está haciendo, pero usted se reserva el derecho para determinar si es correcto o incorrecto. Lo que él ha hecho es darle a la ciencia la autonomía sobre la ética también, al decirle que le da a usted el derecho para volverse autónomo y hacer sus propias reglas sobre el bien y el mal. Los científicos, hace algunas generaciones, nunca hubiesen sido tan audaces ni tan agresivos. Uno de los filósofos científicos más conocidos, Michael Polanyi, que escribió el libro Conocimiento Personal, pasó 14 años de su vida escribiendo sobre la ciencia y el conocimiento. Él afirmó que la ciencia no puede retener la soberanía sobre la ética. Eso le pertenece a una disciplina completamente diferente. Pero el científico hoy en día quiere quitárselo. Y luego de haber anulado Génesis capítulos 1 al 3, quieren anular toda la ética y toda la metafísica también. Esto ocurre en nuestros campus universitarios y en nuestras escuelas. Hay una estridencia. En primer lugar, es una tormenta en la que se reúnen el pluralismo religioso y la desorientación de la mente occidental. El pluralismo es algo bueno. Debemos competir en el mercado de ideas, así que no quiero desacreditarlo.
pero es sorprendente cuán irracional y cuán irreflexiva se ha vuelto la mente occidental durante las últimas generaciones, hasta el punto en que cosas como la lógica y la razón se perdieron en los estudios disciplinarios y nuestros jóvenes se convirtieron en personas irracionales. No saben las leyes fundamentales de la lógica ni cómo comprobar la verdad en contraposición con el error. Si no me cree, sea honesto con usted mismo, y con esto no quiero hacerle de menos de ninguna manera. Más bien es una invitación a pensar, porque hemos sido entrenados a no pensar en muchas disciplinas. ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la lógica? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo llegó a la casa de la escuela y le dijo: papá, hoy aprendí las leyes de la lógica? Eso ya ni siquiera se enseña. ¿Cuál es una de las 4 leyes fundamentales de la lógica? Es algo tan simple como esto. Una declaración que es contradictoria en sí misma no puede ser verdadera. Trate de decirle esto a un estudiante universitario hoy en día. Recuerdo que estaba en la Universidad de Iowa y cuando terminé la conferencia, una estudiante me gritó desde un micrófono: ¿quién le dijo a usted que la vida tiene que ser coherente? ¿De dónde lo sacó? ¿No es esta otra dominación occidental para el resto del mundo, decirle a la gente que la vida tiene que ser coherente? ¿Sabe? Yo la dejé hablar porque uno de los viejos trucos de los diálogos es que si usted permite que cualquier persona hable lo suficiente, muy pronto va a acusarse a sí misma. Esa es la razón por la cual Jesús cuestionaba a sus cuestionadores, para dejarlos hablar, y luego ellos decían: oh, no. Así que le dije: señorita, solo tengo una pregunta para usted. ¿Está cuestionando mi declaración de que la vida tiene que ser coherente? Ella respondió: es correcto. Yo le dije: tengo una pregunta para usted. ¿Quiere que mi respuesta sea coherente o puedo ser incoherente al responderle? Ella estaba demandando coherencia de una respuesta, pero no estaba dispuesta a ser coherente en sus propias suposiciones. Y en tercer lugar, tenemos el poder de informar a través de lo visual. Ahora aprendemos casi todo a través de lo visual, a través de la puerta de los ojos. Estamos haciendo que la gente vea con los ojos mientras carece de conciencia. ¿Me está poniendo atención? Se supone que debemos ver a través de los ojos con la conciencia, pero ahora estamos condicionados a ver con los ojos carentes de conciencia. Los decibeles de sonido nos informan de la realidad por excelencia en 30 segundos de decibeles. ¿Qué causa esto? Incluso la música no parece ser un instrumento suficiente. Queremos imágenes con la música. Una de las grandes fortalezas de la música es incentivar la imaginación y permitir que la imaginación sea soberana de estas ideas, puesto que Dios nos ha dado una imaginación única que es hermosa, espléndida. Y mientras usted escucha las notas musicales y la letra que fue escrita, su propia imaginación se eleva. ¿No era hermoso escuchar canciones sobre el cielo mientras nuestra imaginación recibía soberanía? Nos elevaba hacia el cielo, y se lo garantizo, muchos de nosotros lo hubiésemos visto de diferentes maneras. Pero la meta por excelencia era ilustrar cuán glorioso será estar al fin con el Señor, porque ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pero la puerta de los ojos se ha vuelto soberana por encima de la realidad. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Pensemos con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial financiado por los oyentes que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.